En marzo de 2001, este hombre se citó con un ingeniero de Berlín. Lo llevó a su casa y lo mató. En los meses siguientes, con el consentimiento de su víctima, cenó su carne. Sabe a cerdo, un poco más fuerte y es algo más sustanciosa. Fue un crimen que consternó al mundo entero. Uno de los primeros casos en la historia de lo que se llama canibalismo por amor. Y revelaba un aspecto de la sexualidad humana que para la mayoría de nosotros es absolutamente incomprensible. Mi nombre es Armin Meiwes. Nací en 1961. Soy ingeniero informático de Rotenburg, Alemania. Maté a un hombre, lo descuarticé y lo comí. Desde entonces siempre lo llevo dentro de mí. Bienvenidos una vez más a The Sherlock. Hay historias que parecen imposibles. Historias tan perturbadoras que uno quisiera creer que nunca ocurrieron. Pero esta ocurrió de verdad. En Alemania, a comienzos del siglo XXI, un hombre publicó un anuncio en internet buscando a alguien dispuesto a morir. No para ser asesinado a la fuerza, no para ser secuestrado, sino para ser comido. Y alguien respondió. Lo que pasó después no es una leyenda urbana, ni una exageración, ni una historia inventada para asustar. Es un caso real que obligó a la justicia a preguntarse algo que nunca antes habían planteado. ¿Puede el consentimiento convertir el horror en algo aceptable? Hoy en The Sherlock te voy a contar la historia real del llamado caníbal consensuado de Rotenburgo. Una historia de soledad, deseo extremo y terror psicológico, que no necesita ficción para helarte la sangre. Ponete cómodo, baja las luces y prepárate para escuchar una de las historias más perturbadoras jamás documentadas. En una pequeña aldea alemana, la existencia de Armin Meiwes hasta hacía poco pasaba totalmente desapercibida. Para los vecinos era el perfecto vecino. Cuidaba el césped, arreglaba autos en el taller de su casa y los invitaba a cenar. Nadie sospechaba que tras esa fachada cotidiana se ocultaba un hombre con fantasías oscuras. A finales del año 2002, sin embargo, Meiwes compareció ante un tribunal acusado de haber matado, descuartizado y parcialmente consumido a otro hombre. Un crimen tan pero tan macabro que sacudió a Alemania y al mundo entero. La historia real comenzó mucho antes de aquella noche de marzo del 2001. Armin Meiwes nació en el año 1961 en Essen, siendo el tercer hijo de Waltraud y Gustav Meiwes. Su madre, Waltraud, era una ama de casa dominante y controladora, obsesionada con que Armin dependiera totalmente de ella. Los compañeros de la escuela y exnovias de Armin recordaron cómo los humillaba delante de sus amigos, contándole secretos embarazosos y obligándolo a hacer todas las tareas domésticas mientras lo llamaba con apodos burlones. A los 12 años, sus padres se divorciaron y Armin abandonó la escuela sin terminar sus estudios básicos. Con cada obstáculo, se fue encerrando más en sí mismo. Su infancia y juventud transcurrieron bajo la atmósfera sombría de aquella gran casa familiar en Rotenburgo, donde, según algunos investigadores, se sentía aislado y sin consuelo. Esa soledad y la actitud sobreprotectora de su madre sembraron en él fantasías perversas desde muy temprano. El mismo relato al tribunal que entre los 8 y 12 años ya fantaseaba con comerse a sus compañeros de colegio. En su mente infantil, el deseo de tener un hermano que fuera parte de mí, decía él, se transformó en una obsesión lúgubre. Llegó a inventar un hermano imaginario llamado Frank, creyendo que al devorarlo simbólicamente lograría una unión imposible con otro ser. Al crecer, Armin Meiwes siguió alimentando ese interés prohibido. Se deleitaba viendo documentales de guerras y escuchando historias de matanzas, buscando estímulos que alimentaran sus fantasías de violencia. Con el tiempo confesó sentirse excitado al imaginar cortar carne humana. Paradójicamente nunca había actuado sobre esos impulsos hasta que encontró una vía totalmente inesperada: el internet. Hacia el año 1998 y también los 2000 comenzó a frecuentar foros en línea dedicados a fetichismos extremos, especialmente uno llamado Nullo, que en la traducción sería fantasías de emasculación.
Allí se presentó bajo apodos como Frankie o el antropófago, afirmando ser un carnicero que soñaba con matar y comer a un hombre. Y en el año 2000 llegó a colocar más de 60 anuncios escritos en inglés en dichos foros, buscando un hombre fuerte de 18 a 30 años para ser sacrificado y consumido. Cientos de personas vieron esos anuncios espeluznantes, pero la mayoría rápidamente se retractó. Armin advertía que solo quería voluntarios y que no forzaría a nadie. Incluso transformó parte de su desván en un cuarto de sacrificio. Decoró una habitación con camas de metal, herramientas, arneses, muñecos de hule, hachas y un dispositivo para colgar personas boca abajo. Sacó fotos de aquel cuarto sangriento para convencer a uno de sus fantasmas temáticos, aunque al final solo lo usó para juegos sádicos de bondage con algún visitante. Durante más de un año, Maywis correspondió con varios hombres intrigados, incluidos un cocinero que estuvo a punto de ser su primera víctima y hasta un italiano que quería ser asado vivo. Todos desistieron cuando comenzaron a ver la gravedad de sus propuestas, hasta que a principios del año 2001 ocurrió lo inesperado. Uno de sus anuncios atrajo a alguien de carne y hueso dispuesto a llegar al extremo. El 5 de febrero del 2001 le respondió un ingeniero berlinés de 43 años llamado Bernd Brandes. Brandes era un solo hijo nacido en 1958 en Berlín, su padre era médico y su madre anestesióloga. Murió trágicamente cuando él tenía 5 años, un accidente de tránsito que luego se consideró un suicidio encubierto. Ese secreto doloroso, junto a la ausencia afectiva de su padre tras casarse de nuevo con una nueva mujer, contribuyeron a que desarrollara ansiedad y fantasías extrañas. Brandes había estudiado ingeniería eléctrica y control en la Universidad Técnica de Berlín y trabajaba desde los años 80 en Siemens, llegando a ocupar un puesto ejecutivo con un gran salario. A pesar del éxito material, su vida privada estaba llena de contradicciones. En 1990 salió del armario como homosexual, lo que provocó la ira de su padre, quien cortó la relación con él, mantuvo varias relaciones amorosas con hombres y mujeres sin comprometerse. Aunque sus parejas le describían como una persona amable y sin inclinación al masoquismo durante el sexo, Brandes sí cultivaba un lado oscuro. Admitió haber pagado a hombres para que lo mordieran durante el sexo e incluso una vez retó a un trabajador sexual a cortarle el pene con un cuchillo, cosa que el hombre se negó a herirlo realmente. Estas conductas extremas eran parte de un continuo sentir de culpa por la muerte de su madre y por su propio masoquismo. Contrariamente a muchos rumores, Brandes nunca dijo que deseaba ser comido. Su verdadero impulso era otro. Los informes del caso indican que él solo aceptaba satisfacer las fantasías caníbales de Maywis a cambio de que éste le permitiera mutilarlo sexualmente, es decir, castrarlo, algo que Brandes anhelaba para superar la carga de aquel pasado trágico. Creía que su consentimiento lo eximiría de culpa, llegó a decir que la muerte sería un auxilio, es decir, casi un favor, hacia él mismo. Incluso antes de partir hacia Rotemburgo, Brandes arregló sus asuntos más íntimos, vendió su coche, borró archivos de sus computadoras y dejó una nota legando toda su fortuna a su pareja romántica. Salió de Berlín convencido de que pronto se reuniría con Maywis para consumar aquella fantasía prohibida. Ambos se citaron la noche del 9 de marzo del año 2001 en la estación de tren de Kessel. Desde allí condujeron juntos hacia la aislada granja de Maywis, en Butzfeld. Al llegar, vivieron momentos de cariño casi surrealistas para los observadores. Se abrazaron, se desvistieron y hasta tuvieron un breve juego sexual sobre un colchón. Armin, sin embargo, mantenía su mente enfocada en el plan. Había instalado una cámara de video en el dormitorio para grabar cada detalle del acto. De su cofre sacó varias armas blancas, 6 cuchillos de cocina, un hacha y una picadora de carne. Tenía incluso un manual con instrucciones para despiezar un cuerpo humano. Todo estaba dispuesto como en una pesadilla planificada. La escena que siguió fue espantosa. Brandes, por su parte, cumplió claramente, se preparó para lo que iba a ocurrir. Según consta en las investigaciones, ingirió 20 somníferos y media botella de aguardiente, bebiendo también jarabe para la tos con narcóticos, claramente para adormecerse. Cuando sintió que el efecto era insuficiente, incluso tomó un trago de alcohol fuerte para calmar sus nervios. Tras varias horas de esperar el colapso, Brandes fue llevado a la cama. Maywis entonces cumplió con lo pactado. Con el acuerdo final de Brandes, cortó el pene de este con un cuchillo. Juntos, según confesó después, lo frieron y comieron parte en una sartén con ajo y aceite.
como si fuera un bocado macabro que sellaba su compromiso mutuo. Brandes, gravemente herido y desangrándose, quedó tendido. Con la sangre brotando, fue llevado a la bañera donde Maywis intentó lavar los trozos mientras él mismo se distraía leyendo un libro. Horas después, en la madrugada, llegó el momento inevitable. Maywis, con pesadumbre y determinación, acabó con Brandes como había acordado. Según relatan las crónicas, primero colocó a la víctima en una mesa, lo asfixió, afirmando luego que Brandes había muerto, y luego con detenimiento lo apuñaló en el cuello hasta matarlo, besándolo antes de cada estocada. Al confirmar el fin de Brandes, continuó el grotesco acto. Lo desmembró por completo. Tomó un cuchillo largo, despuntó la cabeza colgándola de un gancho en el techo, luego trozó la carne en pedazos, los pedazos carnosos los colocó en bolsas plásticas en el congelador de su cocina, bajo cajas de pizza vacías, como si guardara carne común. Enterró huesos y el cráneo en el jardín de la finca, marcando el terreno con aquel secreto enterrado. Todo fue registrado en un video de 4 horas que Maywis filmó de forma muy meticulosa, desde el inicio de las mutilaciones hasta los cortes finales. El mismo Maywis declaró luego que había grabado la escena para masturbarse viendo las imágenes posteriormente, aunque irónicamente nunca las ha difundido por su enorme carga horrible. En los días siguientes, Maywis consumió parte de su víctima con calma quirúrgica. Durante casi un año llevó a cabo un canibalismo absolutamente planificado. Descongeló trozos de Brandes, los coció con condimentos como ajo y vino tinto y se los comió lentamente. Calculan los peritos que ingirió alrededor de 20 kilos de carne humana, cada bocado en un ritual macabro. Maywis decía en sus notas personales que con cada mordisco mi recuerdo de él se hacía más fuerte. Algunas semanas después, cuando ya sospechaba que podría ser descubierto, Maywis se mantuvo tranquilo en su hogar. Todo cambió a finales del año 2002. Un estudiante austríaco de Innsbruck, navegando en línea y usando un motor de búsqueda, encontró de nuevo uno de los anuncios de Maywis bajo la etiqueta de Horror and Nervous Thrills. Alarmado, le preguntó si realmente había matado a alguien. Cuando Maywis respondió afirmativamente, el joven avisó a la policía alemana el 27 de octubre del año 2002. El procedimiento tardó muchos meses. El 10 de diciembre del 2002, agentes de Wiesbaden identificaron a Frankie como Armin Maywis y le realizaron un registro domiciliario. En la gran mansión de 44 habitaciones hallaron lo impensable: el cuarto de sacrificio, bolsas de plástico con trozos de carne humana apilados junto a pizzas congeladas y huesos enterrados en el jardín. Convencido de que no había escapatoria, Maywis se entregó. En una larga interrogación confesó absolutamente todo, aceptó sin coartada las acusaciones y admitió haber asesinado a Brandes, invitando a la policía a verificar sus hallazgos. Con pruebas contundentes, Maywis fue llevado a juicio. El proceso, celebrado en Kassel a finales de 2003 y principios de 2004, fue uno de los más bizarros y difíciles para toda la historia de la justicia alemana. Fue uno de los más bizarros, ¿por qué? Porque la fiscalía lo acusó de asesinato con motivación sexual y de perturbación de la paz de los muertos. Dadas las circunstancias atroces del crimen, la defensa intentó rebajar los cargos argumentando que se trató de un homicidio a petición, una especie de eutanasia ilegal, pues Brandes había consentido morir de esa forma. Los expertos forenses describieron 2 personalidades obsesivas. Explicaron que Maywis, desde la pubertad, fantaseaba con la carne humana y que solo obtenía excitación sexual al imaginar un cuerpo troceado. Armin mismo se describió a los jueces del tribunal como profundamente lúcido y consciente de cada paso cometido. Insistió en que nada había hecho contra la voluntad de Brandes, pues el ingeniero supuestamente había pedido precisamente esa humillación final. La fiscalía presentó pruebas devastadoras: el video casero con el crimen, fotografía de los cadáveres e imágenes de Maywis degustando los trozos con cubiertos y velas, e incluso relatos de testigos expertos. El día del juicio salieron a la luz detalles horripilantes, algunos con palabras del propio Maywis. Ante los magistrados admitió sin inmutarse que su idea era que Brandes se convirtiera en parte de mi cuerpo. En el interrogatorio describió cómo Brandes, sangrando, fingía ahogarse en la bañera, como él, con ojos fríos, lo degolló al cabo de 10 horas cuando aún recibía aliento. Contó que guardó 30 kilos de carne de Brandes en su congelador, de los cuales comió 20 en las semanas siguientes al asesinato.
recordándolo en cada pedazo de carne que me comía, era como comulgar. Incluso manifestó sentir una mezcla macabra de odio, rabia y felicidad durante el acto, pues toda mi vida había deseado esto. Sin embargo, afirmó que el instante mismo de la muerte le resultó terrible a nivel emocional. El 30 de enero de 2004, los jueces de Kassel emitieron su fallo. Maywis fue condenado por homicidio con agravante sexual y disturbio a los muertos. La sentencia fue relativamente leve, 8 años y medio de cárcel. Los magistrados argumentaron que aunque el crimen era aberrante, se trataba de un caso donde el asesino actuó bajo consentimiento aparente de la víctima y por lo que no se le aplicó el agravante máximo de asesinato. Los médicos forenses destacaron que Maywis no padecía ninguna enfermedad mental ni psicosis, no era un loco fuera de sí, sino un hombre lúcido que planificó todo con frialdad. Como resumió la fiscalía, la mente de Maywis dominaba plenamente sus facultades. En la sentencia final se descartó su defensa de eutanasia, aunque él decía considerarlo un auxilio al suicidio, según Brandes. El tribunal enfatizó que ese razonamiento era insuficiente para exonerarlo. Al escuchar la condena, Maywis respondió con inusitada calma: me alegro de que todo termine. Fue su única reacción pública. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Ante el asombro de muchos, la fiscalía apeló el veredicto por considerarlo demasiado indulgente. En mayo de 2006 se realizó un nuevo juicio ahora en Frankfurt. Los hechos, aunque ya conocidos, se narraron de nuevo con detalle. El video fue proyectado ante los jueces, sin imágenes en vivo, solo material escrito y algunos fotogramas. Esta vez el tribunal concluyó que lo ocurrido se constituía como asesinato con premeditación. En efecto, todas las acciones desde el momento de la pornografía ideada en internet hasta el cuchillo final estaban absolutamente planeadas. El 9 de mayo de 2006, la audiencia territorial de Frankfurt dictó cadena perpetua para Maywis. Los jueces consideraron que su motivación había sido la unión más estrecha posible con la víctima a través del acto consumado y que el placer que admitía sentir al descuartizarlo constituyó un agravante suficiente. Aquellos 20 kilos de carne humana que durmieron en su congelador se convirtieron en una evidencia jurídica de la crueldad. En el veredicto constaba que Maywis cortó primero el pene de Brandes y lo frió para comerlo juntos, tal como Brandes había pedido. Luego lo remató a cuchilladas, lo destripó, lo descuartizó, enterró algunos trozos y se los comió los demás días posteriores. Durante los debates se escucharon testimonios reales que revelaban la personalidad tras el horror. El forense Philip Seidel explicó que Maywis era un psicópata sexual. La necesidad de consumir carne humana y el fetichismo de la autocastración eran rasgos patológicos conocidos que habían evolucionado en él a lo largo de su vida. El profesor Andreas Marneros, un experto internacional, calificó el caso como canibalismo sexual y una perversión con ciclo de precedentes. Otro criminólogo, Arthur Kreuzer, señaló que se trataba de un asesinato convenido, nunca visto antes en la jurisprudencia. Es un asesino acordado por victimario y víctima, pero no un homicidio a pedido altruista, sino un hecho absolutamente egoísta. En otras palabras, Brandes consistió hasta cierto punto, seguía vivo para disfrutar cortar el pene, pero el desenlace fue una decisión propia de Maywis, sin considerar el sufrimiento real de Brandes. Al finalizar el largo proceso, tras descartar cualquier eximente psiquiátrica de Maywis, quedó definitivamente encarcelado de por vida. La noticia conmocionó a la sociedad. Alemania es un país donde el canibalismo no era delito explícito, había tenido que definir límites inéditos. La sentencia generó debate, algunos lamentaban que incluso en esas condiciones el condenado pudiera llegar a salir en pocos años. Por buen comportamiento, otros reflexionaron sobre el libre albedrío, el consentimiento y los recovecos oscuros de la mente humana. Historias como esta no buscan entretener, buscan incomodar. Porque el verdadero terror no siempre está en lo sobrenatural, sino en lo que el ser humano es capaz de hacer, cuando nadie lo detiene. Si esta historia te dejó pensando, te invito a que le des me gusta al video. Eso ayuda a que este tipo de relatos reales sigan llegando a más personas. Si todavía no estás suscrito a The Sherlock, suscríbete y activa la campanita. Cada semana vas a encontrar historias reales, documentadas de terror psicológico, crimen y misterio, contadas sin exageraciones, sin ficción y sin morbo innecesario. Gracias por quedarte hasta el final y recordá a veces que el peor monstruo no está en la oscuridad, sino adentro de la mente humana. Nos vemos en el próximo caso.
les mando un gran saludo de parte de